Para, para empezar con el análisis, yo creo que tenemos que partir de saber cuál es el marco normativo. En cuanto al marco normativo, nos podríamos tirar horas, días y días hablando, pero yo creo que este no es el momento. Y del marco institucional sí me gustaría destacar tres cuestiones. Primero, el programa de gobierno para esta legislatura, un programa que apuesta por la creación de empleo de calidad y duradero, y un programa que apuesta por el crecimiento económico. Cómo no, la Estrategia de Gobierno 2020, así como la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que tiene que estar presente en cualquier propósito institucional. Y por otro lado, lo que os comentaba, hacer un diagnóstico del comercio vasco, qué es lo que ha pasado, y todos sabemos, todos entendemos que el punto de inflexión o el punto de partida de los dos últimos siglos es la crisis económica del 2008, algo que ni nos imaginábamos que podía suceder en cuanto a dimensión y cuantía, y por supuesto que mucho menos lo teníamos programado, ¿no? Y que marca un punto de inflexión en cuanto a las relaciones y los modelos en cualquier tipo de sector económico, no solo en el comercio. Y aquí tenemos que analizar una serie de factores, y yo creo que el primero es el empleo, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con el empleo después del 2008 y cómo es la calidad del mismo después de la crisis económica? Pues bueno, el número de afiliados a la Seguridad Social en el sector comercial vasco a día de hoy está ligeramente por encima de los datos que teníamos de afiliación en el año 2008 y en el año 2009. Todos sabemos que en el 2011-2012 hay una caída en picado y que desde 2012 a fecha de hoy se está recuperando. Pero con la diferencia de que hace 10 años la masa de trabajadores asalariados era mucho menor de lo que representa ahora en la bolsa de empleo comercial. Por lo tanto, los autónomos y las pequeñas empresas han tenido una caída importantísima. Por otro lado, hay que hacer también un análisis de la evolución sectorial, que es lo que ha pasado en un sector que es tan subsectorial y tan diverso, ¿no? Hay una caída generalizada en cuanto a números de establecimientos comerciales en todos los subsectores, en todos los sectores comerciales, con una excepción, el de puntos de venta de productos tecnológicos. Y además hay un comportamiento desigual, también sea un sector o en otro. En sectores como alimentación hay una caída de puntos de venta inferior al 10%. En cambio, en sectores como el mueble, el equipamiento del hogar o el equipamiento de la persona, no es que la caída sea en doble dígito, sino que va por encima del 20% en algunos de los casos. También tenemos que observar la evolución territorial, ¿no? Que es lo que ha sucedido en las diferentes comarcas de la comunidad autónoma. Hay una caída generalizada con una excepción que es Rioja Alavesa. Y esto va muy unido a una cuestión que trataremos con posterioridad. Y la densidad comercial, todos sabemos que hace 10 años teníamos 15 comercios aproximadamente por cada 1.000 habitantes, ahora tenemos unos 12,5 en el conjunto de la comunidad autónoma, muy por encima de lo que sucede y de la densidad que hay de los índices en el resto de España, y también muy por encima de la media de ciudades europeas de nuestro tamaño, y podemos decir que de las que pueden estar en el mismo saco que las nuestras, ¿no? Con la densidad comercial de las ciudades sí hay un hecho que tenemos que tener en cuenta,
que el centro de Vitoria, San Sebastián y Bilbao recuperan en los últimos años densidad, pero a costa, sobre todo, en el caso de Bilbao, de su área metropolitana, igual que en Donosti y Donostialdea, igual que en Vitoria, de los barrios periféricos de la ciudad. Y, cómo no, las ventas, ¿cuál ha sido la evolución de las ventas en estos últimos 10 años? Pues ha habido un crecimiento sustancial en el total del sector comercial, mucho más pequeño en el comercio minorista y, por supuesto, mucho más grande en el comercio mayorista. Y esto va todo muy unido al aumento que ha habido en el gasto de las familias y la recuperación tras el 2012. Pero yo creo que hay otros factores, además de la crisis, que son los que nos van a marcar y nos están marcando el panorama del sector comercial, no solo en Euskadi, sino en el resto del mundo. Porque vemos que hay sectores muy próximos a nosotros que forman parte también de ese entramado urbano que en los últimos años, en vez de reducir su número de establecimientos comerciales, los han aumentado, como puede ser el caso de la hostelería o en los servicios personales, las peluquerías, por ejemplo, y que la incidencia de estos dos factores es de manera desigual, ¿no? Y ellos son los que todos sabemos: la digitalización, ¿no? El poder tener el mundo en tu mano con un smartphone es una revolución sin parangón. Y otro, que yo creo que es todavía muchísimo más importante, que es el cambio de hábitos de consumo de las personas consumidoras y usuarias. Pues bien, las empresas comerciales del presente y sobre todo del futuro, yo no sé exactamente cómo van a ser, ¿no? Porque al final son las que marcan también cómo va a ser nuestro sector. Lo que sé es que no van a ser como han sido hasta ahora, ¿no? Eso de tener un comercio y ser un empresario con una actitud reactiva, esperando a que te venga el negocio a casa, se ha acabado. Ahora trabajamos jugamos en otra liga y trabajamos con otros parámetros y cuestiones